Hoy nos encontramos con Charo Sádava, doctora en Comunicación y catedrática de Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Ella se centra en el impacto de la tecnología en la inversión publicitaria y sus efectos sobre los modelos de negocio de los medios y sobre los usuarios de Internet, así como el impacto de la tecnología específicamente en el público joven. En 2018 entró en el top 100 de mujeres líderes en la categoría de pensadoras y expertas, por ser un referente en la investigación sobre la tecnología en niños y adolescentes. Desde su perspectiva, ¿qué factores siguen siendo clave en la comunicación de masas más allá del entorno digital? Aunque es cierto que el entorno digital está transformando el rol que tienen los medios convencionales, los medios masivos, lo cierto es que al mismo tiempo ha puesto de manifiesto que existen nuevas maneras de entender el concepto de comunicación de masas, porque hemos pasado del uno a muchos, que es el esquema clásico de los medios masivos, de muchos a muchos o de pocos a muchos, también de uno a uno o de uno a pocos. Pero lo más importante aquí es que la comunicación de masas ahora convive con otros formatos en el entorno digital y que sigue teniendo, y creo que esto es ese factor que sigue siendo clave, ese rol de una cierta articulación de discursos sociales, políticos y culturales de mayor homogeneidad. Ya no al 100%, a un porcentaje probablemente más reducido, pero sigue teniendo ese carácter de dotar de cierta homogeneidad a las creencias, a las percepciones culturales, sociales y políticas de una sociedad. ¿Cómo describiría el papel de los medios convencionales, televisión, prensa, radio, en la construcción o transformación de la opinión pública actual? Los medios convencionales han perdido claramente el papel que han tenido durante la segunda mitad del siglo XX de configurar la opinión pública, y ahora mismo ese papel está siendo compartido con otros agentes, actores. Los propios protagonistas de las historias tienen una voz directa, los políticos, los partidos políticos, las celebrities, los futbolistas, las atletas. Ya no solo es lo que cuentan de ellos los medios, sino que también ellos mismos tienen su propia voz, sus propios canales. Pero además aparecen también otras voces distintas, a veces expertos, expertas, instituciones, otro tipo de agentes y en muchos casos aficionados, gente que tiene una opinión que quiere compartir. Y la realidad es que en este nuevo ecosistema, los medios siguen siendo en muchos casos la referencia a la que se dirige, ¿no? Esto ha salido en los medios y es mentira, o esto ha salido en los medios y es falso, y es verdad. O sea, siguen teniendo un papel. Para gran parte de la sociedad, sobre todo la más adulta, siguen teniendo todavía un papel más predominante, pero es cierto que en este nuevo escenario comparten ese rol de transformar la opinión pública con otros muchísimos agentes que también están haciendo notar su influencia. ¿Qué elementos consideran esenciales para que un movimiento social pueda influir realmente en la agenda pública o política? Bueno, pienso que para que un movimiento social alcance la agenda pública o la agenda política, necesita, en primer término, estar fundamentado en algún tipo de demanda o necesidad percibida, ¿no? por una parte al menos de la sociedad. Esto en las últimas décadas vemos cómo ha pasado de ser demandas o necesidades de la mayoría de la sociedad a demandas o necesidades de una minoría social, ¿no? Y esa voz de las minorías, aunque esa reclamación vaya a afectar de facto a un grupo muy pequeño, se considera legítima, porque en una lógica de víctimas y opresores, ¿no? Las víctimas, por muy minoritarias que sean, son dignas de recibir atención y ayuda. Por lo tanto, en primer lugar, que responda, ¿no? Ese movimiento social debe responder a algún tipo de necesidad real o percibida, con este pequeño matiz de que ya no debe responder necesariamente a una necesidad de la mayoría social, sino que en muchos casos es precisamente de minorías. Y el otro elemento que creo que es esencial para que pueda influir en la agenda pública o política es que tenga visibilidad, ¿no? Que tenga impacto. Y para eso el uso o la participación de celebridades de todo tipo, ¿no? De personajes conocidos y, por supuesto, el papel de las redes sociales se ha convertido en esencial. En su opinión,
¿Qué aportan las redes sociales a los movimientos sociales que antes no existían en el activismo tradicional? Respecto al activismo tradicional, que era un movimiento más bien minoritario, el activismo tal y como lo conocemos hoy es un movimiento que está en nuestro feed, en nuestro muro prácticamente todos los días, precisamente porque las redes sociales le han dado una visibilidad que no tenía antes, y creo que esta visibilidad en parte está generada sin duda por el algoritmo. No refleja per se una conciencia social favorable a lo que ese activismo puede reclamar, sino probablemente en muchos casos lo que refleje es la controversia o la polémica que suscita esa demanda. Precisamente este es el tipo de elementos que generan mayor visibilidad en las redes sociales y también mayores niveles de engagement, que sabemos que es uno de los alimentos esenciales del algoritmo. ¿Puede mencionar un ejemplo reciente donde la acción colectiva en redes haya influido en instituciones, medios o decisiones políticas? Pienso que un caso reciente que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, en el que estos elementos han confluido de una manera neta, es el caso del Me Too, ¿no? Estas denuncias por parte sobre todo de mujeres que inicialmente provenían del sector cinematográfico, de la producción cinematográfica, que alzaron su voz para denunciar situaciones de abuso sexual, de acoso, y que situaciones que eran ya conocidas, que están de alguna manera perpetuadas en el propio sistema, pero que solo ahora, con el concurso de las redes sociales, con ese justo o equilibrado reparto entre algunas celebrities que lo apoyan, algunos medios que comienzan a dar voz y a publicar esas noticias, y luego el juego del algoritmo que se basa en la polémica que generan, ha conseguido que a día de hoy, 10 años después de que el Me Too comenzara, no quepa ninguna duda en la percepción de la sociedad occidental de que este tipo de prácticas, aunque lamentablemente sigan existiendo, deben ser denunciadas, hechas públicas y, por supuesto, perseguidas en la medida en que sea posible, ¿no? Creo que es un excelente ejemplo de cómo las redes sociales han ayudado en este caso a un aspecto concreto de la lucha feminista que no ha tenido su hueco antes de la emergencia de estas plataformas. ¿Qué riesgos cree que tiene el poder en las masas digitales en el debate público? Polarización, desinformación, presión social, etcétera. Bien, pienso que para pensar en los riesgos de este concepto de masas digitales, pues tenemos que pensar en Ortega y Gasset, ¿no? Y la masa no piensa, la masa actúa en la mayor parte de los casos movida por emociones, y esa carencia de racionalidad es un riesgo enorme, sobre todo cuando pensamos en que fruto de esas acciones se van a poder tomar o se van a tomar medidas que afecten a la sociedad en su conjunto. Creo que uno de los grandes riesgos es que las masas son tremendamente manipulables, y más en un entorno digital donde estamos regidos, ¿no?, o guiados por un algoritmo del que desconocemos su funcionamiento. Y eso nos puede llevar a una sociedad ya no solo polarizada o desinformada en la que ya estamos, sino a una sociedad donde no haya ningún tipo de vínculo entre sus miembros, ¿no? Y eso es muy peligroso desde un punto de vista democrático. ¿Qué papel cree que desempeñan los creadores de contenido e influencers en la construcción y difusión de discursos públicos? Bueno, los creadores de contenido pueden tener y tienen, de hecho, un papel neto en algunos casos, ¿no?, en la difusión de determinados discursos públicos. Yo aquí animaría a distinguir a aquellos creadores de contenido o influencers que lo hacen por conocimiento, porque son expertos en un determinado ámbito, o por convicción, ¿no?, una convicción personal en la defensa de una determinada causa, de aquellos que, por el contrario, aprovechan esa ola, ¿no?, que genera visualizaciones y notoriedad para incrementar su propio beneficio, que en este caso sería su propia imagen y el propio impacto de su presencia en redes, ¿no? Pero sin duda creo que podemos percibir en los últimos años algunos buenos ejemplos de creadores de contenido que han apoyado causas
o causas sociales que, como decía antes, tienen un sustrato en una necesidad social percibida o real, y eso ha ayudado a incrementar el nivel de conciencia ciudadana, sobre todo entre determinados públicos que a veces están más alejados de los medios de comunicación tradicionales. ¿Considera que la relación entre medios tradicionales y plataformas digitales tiende a la colaboración o a la competencia? ¿Por qué? Bueno, creo que en noviembre del 2025 podemos decir que entre medios y plataformas las espadas están en alto, por varios motivos. En primer lugar, se ha hecho pública la sentencia que obliga a Google a remunerar a muchos medios españoles, en este caso, de los cuales se benefició de su contenido para generar movimiento en sus plataformas sin remunerar a los creadores de contenido, en este caso los medios, por ese tráfico que había logrado. Y esto, lógicamente, nos sitúa en una relación dialéctica de medios contra plataformas. No solo eso, sino que ahora, en un escenario de inteligencia artificial generativa, sabemos que las audiencias de los medios generadas por las plataformas están reduciéndose significativamente, porque la propia plataforma, en este caso plataformas como Google, te dan la respuesta, de manera que no es que te digan dónde puedes ir a buscarla, sino que directamente te la generan, y esto contribuye a ese ambiente frentista entre plataformas y medios. Al mismo tiempo, aunque haya habido un descenso sustantivo de ese tráfico derivado, la realidad es que los medios siguen necesitando a las plataformas para amplificar la difusión de sus noticias, y aunque buscan otras estrategias alternativas, lo cierto es que acabará siendo una relación de amor-odio, ¿no? Aunque de cara afuera estamos en una relación irreconciliable entre medios de comunicación y plataformas.